podría emerger un océano completamente nuevo en el continente africano. En 2005, la Tierra no solo tembló, se desgarró. The rift is several miles long, and some believe it is a sign the continent is splitting in two. Una cicatriz de 60 kilómetros de largo dividió la Tierra en Etiopía. El magma surgió del núcleo de la Tierra y comenzó a crear un océano completamente nuevo, formándose justo ante nuestros ojos. Pero cuanto más profundizaban los investigadores, más extraño se volvía. Química alienígena hirviendo bajo el desierto, pulsos magnéticos ascendiendo desde el núcleo y vida evolucionando en tiempo real. La semana en que la Tierra se abrió. En septiembre de 2005, la depresión de Afar en Etiopía experimentó algo tan dramático que los geólogos aún lo llaman uno de los eventos geológicos más importantes jamás presenciados por los humanos. En una sola semana, el suelo tembló más de 130 veces. Estos no eran temblores aleatorios. Cada terremoto era una advertencia desde las profundidades, mensajes que ascendían de un manto inquieto que estaba separando el continente africano. La gente que vive en la región describió el suelo como si respirara, hinchándose y agrietándose como si la misma tierra hubiera cobrado vida bajo sus pies. Luego, el 26 de septiembre, el volcán de Bahu entró en erupción, pero no fue una erupción típica. En lugar de una columna de ceniza alta, la tierra simplemente se partió. Una grieta gigante se extendió por el desierto, más de 60 kilómetros de largo, y en algunos lugares tan ancha como un campo de fútbol. Según un estudio histórico publicado en Nature, esta grieta se formó en solo 10 días, un proceso que normalmente lleva cientos o incluso miles de años. Un científico de la Universidad de Oxford dijo que observarlo fue como ver crecer una dorsal oceánica en tierra, y esa fue la parte que más sorprendió a los científicos. Esto no fue solo una erupción volcánica, era un comportamiento de creación oceánica ocurriendo en tiempo real. Imágenes satelitales de la NASA mostraron magma ascendiendo para llenar la nueva grieta en la corteza, exactamente el mismo mecanismo que construye nuevos fondos oceánicos debajo del Atlántico y los océanos Índico hoy en día. Pero esto estaba sucediendo bajo los pies de las comunidades locales, no a miles de metros bajo el mar. Afar se encuentra en una encrucijada geológica donde 3 placas tectónicas, las placas Nubia, Somalia y Arabia, se están separando. Esta triple unión es uno de los pocos lugares en la Tierra donde los científicos pueden literalmente observar cómo se separan los continentes. Algunos geofísicos creen que una enorme superpluma de roca del manto caliente yace debajo de la región, actuando como un soplete que debilita la corteza y acelera la separación. Otros sugieren que el patrón de fractura se asemeja a las etapas iniciales de la creación del Mar Rojo hace 25 millones de años. Una teoría fascinante incluso propone que África Oriental está repitiendo un guión antiguo, una secuencia de ruptura similar a la que dividió Pangea hace 200 millones de años. La depresión de Afar, dicen los geólogos, podría un día ser recordada como el lugar de nacimiento de un nuevo océano, el primer océano que los humanos han observado formarse desde la Tierra. La extraña química de un futuro océano, zonas de vida alienígena en formación. A medida que la depresión de Afar continúa ensanchándose y el magma sube para llenar las grietas profundas, algo extraño está sucediendo bajo la superficie, reacciones químicas no típicas de la mayoría de las regiones continentales. Los geólogos que estudian las cuencas de Danakil y Turkana han descubierto concentraciones extremadamente altas de ácido sulfúrico, compuestos de hierro e incluso bacterias extremófilas raras, organismos que normalmente solo prosperan en respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. Estos hallazgos, documentados por la Agencia Espacial Europea y las investigaciones del Instituto Max Planck, sugieren que la falla de África Oriental ya está desarrollando características más similares a un fondo oceánico que a una masa terrestre. En lugares como Dahlol, Etiopía, un sitio dentro del Triángulo de Afar, las temperaturas superan regularmente los 100 grados Celsius y los coloridos charcos de ácido allí han sido descritos como los entornos más hostiles químicamente en la Tierra. Sin embargo, de alguna manera, las primeras formas de vida microbiana persisten. Estos organismos sobreviven en una acidez extrema y alta salinidad, lo que indica que cuando esta región eventualmente se inunde y forme un nuevo océano, podría albergar ecosistemas exóticos, diferentes a los de los mares actuales. Algunos biólogos incluso especulan que esto podría reflejar las condiciones de los océanos de la Tierra primitiva o posibles entornos en lunas como Europa o Encélado. Añadiendo al misterio, la espectrometría de satélites ha detectado anomalías magnéticas inusuales cerca de los volcanes de fisura, como Erta Ale y Nabro. Estas anomalías sugieren intrusiones metálicas profundas o depósitos de minerales raros que ascienden con el magma, posiblemente cobalto, litio e incluso trazas de tierras raras. Si se confirma, la zona de fisura no solo podría dar origen a un océano, sino también convertirse en una futura frontera económica, rica en recursos críticos para la electrónica, las baterías y la tecnología de energía limpia. Sin embargo, hay una ironía inquietante. La misma actividad geotérmica exacta que podría hacer que la grieta sea valiosa es también lo que la hace mortal.
El agua subterránea cerca de estas zonas volcánicas es altamente corrosiva. En el año 2016, un equipo de investigación de la Universidad de Bolonia registró corrosión instantánea de metales y daños en lentes en cuestión de minutos tras la exposición a las piscinas de Dalol. Un investigador incluso describió el sitio como la aproximación más cercana de la Tierra al infierno. La región de Afar no solo se está dividiendo, está transformándose en algo totalmente alienígena. A medida que se hunde y eventualmente entra agua de mar, esta extraña química puede dar lugar a un nuevo mundo marino extraño. Si la vida sobrevive aquí ahora, ¿en qué podría convertirse en el océano del mañana? El antiguo secreto de la grieta. ¿Es aquí donde comenzó la humanidad por una razón? Mucho antes de que los científicos se dieran cuenta de que el Rift de África Oriental podría algún día convertirse en un nuevo océano, ya estaban obsesionados con esta región por una razón diferente. Es la cuna de la humanidad. Evidencia fósil del Triángulo de Afar en Etiopía, la misma área que ahora se está abriendo, incluye algunos de los restos de homínidos más antiguos jamás descubiertos. El más famoso, Lucy, el Australopithecus afarensis de 3,2 millones de años, descubierto en 1974 cerca de Adar. Sus huesos lo cambiaron todo, y eso no es todo. En el año 2015, investigadores encontraron Australopithecus de Giremeda, una especie completamente nueva que vivía al mismo tiempo que Lucy, sugiriendo que múltiples ancestros humanos evolucionaron aquí, uno al lado del otro. ¿Por qué aquí? Esa es la pregunta que todavía desconcierta tanto a biólogos evolutivos como a geólogos. Según un estudio en Nature, y reforzado por el Programa de Orígenes Humanos del Smithsonian, las mismas fuerzas que están desgarrando África hoy pueden haber desempeñado un papel crucial en la formación de los primeros humanos. A medida que el Valle del Rift se profundizaba hace millones de años, alteró el clima local, el terreno y el acceso al agua, creando un ecosistema de extrema variedad. Tierras altas secas, lagos de agua dulce, tierras altas volcánicas y llanuras de inundación. Estos entornos en constante cambio pueden haber presionado a los primeros homínidos a desarrollar la marcha bípeda, el uso de herramientas, instintos de migración y flexibilidad cognitiva. Incluso los lagos formados a lo largo del Rift probablemente sirvieron como indicadores climáticos, se expandieron y desaparecieron con los cambios en las lluvias, obligando a los primeros humanos a moverse, adaptarse e innovar. Esta volatilidad ambiental causada por los mismos mecanismos tectónicos que hoy están abriendo la Tierra podría haber desencadenado la evolución mental y física que nos hizo humanos. Pero aquí está el giro inesperado. Algunos científicos, como los de la Universidad Estatal de Arizona y del Leakey Foundation, argumentan que si el Rift no se hubiera formado, los humanos como los conocemos podrían nunca haber existido. En otras palabras, la creación de un nuevo océano aquí no es solo geología en acción. Es un regreso a un lugar donde la Tierra reescribió su futuro por última vez. Solo que esta vez no se trata de la evolución de una especie, se trata de la evolución de un continente. ¿Cuáles son las probabilidades de que el lugar que hoy se está desgarrando sea el mismo lugar que originalmente nos unió? Tal vez la Tierra no solo esté remodelando la Tierra, está contando el siguiente capítulo de una historia mucho más antigua que pensábamos que ya entendíamos. La gran apuesta de infraestructura. ¿Estamos construyendo sobre un continente que se está dividiendo? Mientras los científicos se maravillan con el Rift de África Oriental como una maravilla geológica, los urbanistas, ingenieros y gobiernos de toda África Oriental enfrentan un dilema mucho más urgente y práctico. ¿Qué sucede con las carreteras, ciudades, tuberías y vías férreas cuando la tierra debajo de ellas literalmente se está desgarrando? En las 2 últimas décadas, las naciones de África Oriental como Etiopía, Kenia y Tanzania han invertido miles de millones en proyectos de infraestructura, algunos de ellos ubicados directamente sobre o cerca de fallas activas del sistema del Rift. Tomen como ejemplo el ferrocarril Addis Abeba-Djibouti de Etiopía. Conecta la capital sin salida al mar con un importante puerto marítimo y partes de su vía están cerca de zonas de actividad volcánica y de rift activo. En Kenia, el ferrocarril de ancho estándar, SGR, un proyecto emblemático de $3.800 millones, atraviesa el Valle del Rift cerca de Nakuru y Naivasha, áreas donde se han visto fisuras profundas abrirse repentinamente en tierras de cultivo, devorando secciones de carreteras de la noche a la mañana. Una de estas fisuras, de más de 15 metros de profundidad, apareció en 2018 y sorprendió tanto a científicos como a locales. El suelo literalmente se partió bajo una carretera transitada, obligando a desviar el tráfico de emergencia. Geólogos de la Universidad de Nairobi y del Servicio Geológico de Kenia han advertido que estos eventos no son aislados. A medida que la falla se ensancha, a un ritmo estimado de 2,5 centímetros por año en algunas regiones, aún más infraestructuras estarán en riesgo, especialmente a medida que aumenta la densidad de población en ciudades adyacentes a la falla como Arusha, Nairobi y Addis Abeba. Zonas urbanas enteras podrían algún día estar en lados opuestos de una falla en expansión. Y sin embargo, a pesar de estas advertencias, la construcción continúa. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo ocurrirá la próxima ruptura o cuán rápido evolucionará realmente el Rift.
Algunos ingenieros están pidiendo modelos de resiliencia tectónica, construyendo puentes y sistemas de transporte con la suposición de que el suelo podría desplazarse varios metros en las próximas décadas. Otros se preocupan de que los promotores inmobiliarios y los políticos estén ignorando la ciencia, cegados por objetivos económicos a corto plazo. Pero aquí está la parte verdaderamente fascinante y escalofriante. Algunos pensadores ambiciosos creen que una vez que el Rift se inunde y se forme un nuevo océano, la infraestructura que estamos construyendo ahora podría convertirse en parte de la costa del futuro. Eso significa que las autopistas y líneas de ferrocarril que estamos estableciendo hoy podrían convertirse en ruinas submarinas o futuros puertos. ¿Un Rift muy lejos? La venidera ola de choque política de un nuevo océano. Mientras que la mayoría de las conversaciones sobre el Rift de África Oriental se centran en los cambios geológicos dramáticos, una transformación igualmente explosiva se está gestando silenciosamente en el trasfondo, la redefinición política de toda una región. A medida que la placa somalí continúa alejándose del resto del continente africano, no solo es la tierra la que se está dividiendo, también son las fronteras nacionales, las identidades y la estabilidad geopolítica las que podrían desgarrarse a continuación. Vamos a ver la geografía dura. Si el Rift continúa abriéndose e inundándose durante millones de años, como la mayoría de los geólogos coinciden que sucederá, entonces partes de Etiopía, Eritrea, Djibouti y Somalia se separarán para formar un continente insular completamente nuevo, separado de la parte continental de África por un océano recién nacido. Y las señales ya están aquí. Los datos de satélite de la Agencia Espacial Europea muestran que algunas regiones en el Triángulo de Afar están hundiéndose más de 2 centímetros al año, una tasa asombrosa para la corteza continental. Las regiones costeras que actualmente se encuentran a cientos de kilómetros tierra adentro pueden convertirse en futuras líneas costeras y ecosistemas enteros, y naciones pueden quedar aislados del resto de África. Entonces, ¿qué sucede cuando las naciones sin litoral de hoy como Etiopía de repente obtienen una costa? O cuando países como Somalia se dividen entre territorios continentales e insulares. ¿Qué derechos ofrecerán las nuevas zonas marítimas a gobiernos que aún no existen? Según investigaciones del Programa de Fronteras de la Unión Africana y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, más de 270 acuerdos fronterizos nacionales sobre derechos de tierra, agua y recursos necesitarían ser renegociados si el Rift finalmente parte el continente. Eso incluye derechos de pesca, acceso a minerales, infraestructura de oleoductos y zonas de seguridad marítima. Y aquí es donde realmente comienzan las tensiones. China, los Estados Unidos, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos ya tienen puertos militares y comerciales en Djibouti y las regiones circundantes del Rift. Si la geografía cambia, esos contratos militares y el equilibrio de poder en el Mar Rojo y el Golfo de Adén podrían cambiar dramáticamente. Algunos teóricos incluso proponen que la lenta formación de un nuevo océano podría iniciar futuros movimientos secesionistas, con regiones demandando soberanía a medida que se vuelven geográficamente aisladas. Piénsalo. ¿Qué ocurre cuando la naturaleza literalmente traza una frontera por tu patio trasero? El pulso magnético. ¿Debajo está el núcleo de la Tierra cambiando bajo los pies de África? Mientras los geólogos vigilan de cerca la lenta pero dramática separación del Rift de África Oriental, otra anomalía está captando silenciosamente la atención científica mundial. Una misteriosa perturbación magnética en el núcleo de la Tierra, centrada debajo de la misma región donde se está formando el nuevo océano. ¿Coincidencia? Tal vez no. Durante más de un siglo, los científicos han seguido algo llamado la anomalía del Atlántico Sur, un área donde el campo magnético de la Tierra es inusualmente débil. Pero en las últimas décadas, datos satelitales de la misión SWARM de la ESA han revelado algo aún más extraño. Una anomalía secundaria se está desarrollando debajo de África, especialmente bajo las zonas de Rift. Esta abolladura magnética parece estar creciendo y desplazándose hacia el oeste y nadie entiende completamente por qué. Aquí es donde se pone extraño. El campo magnético de la Tierra es generado por corrientes de hierro fundido que giran en el núcleo externo, aproximadamente a 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. Cuando estos flujos cambian, el comportamiento tectónico en la superficie también puede cambiar. En el año 2020, geofísicos de la Universidad de Leeds y del MIT comenzaron a estudiar el debilitamiento del campo sobre África y notaron que el movimiento del núcleo parecía correlacionarse con el debilitamiento y el levantamiento de la corteza en el este de África. Algunos incluso sugieren que esta perturbación profunda del manto está contribuyendo a la tasa inusual de ruptura en la depresión de Afar, esencialmente que el motor interno del planeta está activamente separando a África. ¿Incluso más impactante? La última vez que ocurrió una anomalía magnética de esta escala, según registros volcánicos antiguos en América del Sur, precedió una inversión geomagnética completa donde los polos magnéticos se invirtieron. Eso no ha sucedido en más de 780.000 años. ¿Podría la zona de fisura ser una de las señales superficiales de algo mucho más profundo y a nivel planetario? Algunos teóricos marginales incluso especulan que el Rift de África Oriental es una de las válvulas respiratorias de la Tierra, puntos donde la energía, la presión y el reequilibrio planetario escapan del manto a la superficie. Estas teorías, aunque no son de la corriente principal, están ganando terreno a medida que los magnetómetros satelitales continúan detectando pulsos inexplicables y la decadencia del campo a través del continente. Si se comprueba, significa que África no es solo el sitio de un nuevo océano.
También podría ser la primera señal de advertencia de cambios que provienen del núcleo mismo de la Tierra. El laboratorio vivo del Rift. Especies que evolucionan en tiempo real. Mientras los científicos se maravillan con los cambios tectónicos y rupturas volcánicas en el Rift de África Oriental, los biólogos están haciendo un descubrimiento igualmente sorprendente. La vida misma está evolucionando en respuesta a la grieta, ahora mismo, en tiempo real. Desde los lagos que se encuentran profundamente dentro de la grieta hasta las tierras altas divididas por nuevas fallas, África Oriental se ha convertido en una de las zonas más dinámicas biológicamente de la Tierra. Toma el lago Tanganika, por ejemplo. Formado directamente por el estiramiento de la grieta, es el segundo lago de agua dulce más profundo del mundo y uno de los más antiguos. Lo que es impactante es lo que hay dentro. El lago alberga más de 350 especies de peces cíclidos, más del 90% de los cuales no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Estas especies no llegaron, evolucionaron justo allí dentro del propio lago de la grieta. Estudios de la Universidad de Basilea y el Smithsonian han revelado eventos de especiación que ocurren en solo miles de años, impulsados por el aislamiento y las presiones ambientales de los cambiantes cuencas lacustres. No se detiene con los peces. A medida que la actividad tectónica hace que los valles se hundan y las montañas se eleven, las poblaciones de insectos, reptiles e incluso primates se están separando unas de otras, creando experimentos evolutivos naturales. Nuevas líneas genéticas de ranas, serpientes y aves ya han sido identificadas por investigadores de los Museos Nacionales de Kenia y la Universidad de Oxford, muchas de ellas en hábitats creados recientemente por el ensanchamiento de la grieta. En esencia, la grieta está actuando como una batidora biológica, mezclando antiguos ambientes con nuevas presiones y generando especies a velocidades que antes se consideraban imposibles. Y aquí está la parte inquietante pero hermosa. Algunos de los ecosistemas que se están formando ahora pueden ser un presagio de cómo será la vida en el nuevo océano una vez que inunde la grieta. A medida que el agua salada eventualmente se vierte en áreas bajas como la depresión de Afar, los científicos anticipan que surgirán nuevos ecosistemas marinos completos. Algunos creen que la vida temprana en las fuentes termales volcánicas y lagos salinos de la grieta, bacterias extremófilas, algas termófilas, puede servir como planos genéticos para los organismos que algún día dominarán este futuro océano. La grieta del este africano no solo está remodelando la Tierra, está provocando un reinicio biológico, una región donde la naturaleza, la geología y la evolución chocan. Y así como la grieta puede dar lugar a un océano, también puede convertirse en la cuna de formas de vida completamente nuevas, evolucionando junto a ella. Suscríbete y cuéntanos, ¿qué parte te sorprende más? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.